Amigos golficheros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué creen? Estamos aquí listos para iniciar en YouTube. Vamos a hacerlo después de tantos clientes, tantos amigos. Gus, hazlo. Pues aquí estamos. Vamos a empezarle. Desafortunadamente lo hice hasta ahorita, pero eso no significa que no me interese que todos nosotros salgamos adelante. Así que estate pendiente porque hoy es nuestro primer video en YouTube. ¿Y qué crees? Te voy a contar sobre la historia del varón del golf. Oye, amor, entonces a ver, cuéntame, ¿cómo inicia el varón del Goldfish? ¿Cómo nace tu amor por los peces? Nace por mi padre. Como todos o la mayor parte de nosotros, amigos, este amor por esta variedad o muchas dentro de la acuariofilia nace por mi papá. Mi papá de chico me llevaba a los mercados, no recuerdo qué mercados, solo recuerdo que el último que conocí fue en Michuca, pero yo recuerdo que era un mercado enorme y yo quería estar ahí siempre. Entonces recuerdo, amigos, que yo comencé con una pecera chiquita, hexagonal, y ahí mi papá compró, me acuerdo, un peje lagarto. Yo quería un gordito, doradito, era un común, y compró cebritas porque a mi mamá le gustaron. O sea, como todos empezaste con chile, mole y pozole. Así es. Sería muy ególatra decir que no, que yo soy una persona muy culta. No, no, no. O sea, yo tenía en ese entonces 9 años cuando comencé con esta onda y desde ahí me sumergí. ¿Cómo es? Me súper interesa. Qué bueno que tu papá te haya iniciado en esto porque causó en ti un gran impacto, ¿no? Y es como con todos, ¿no? Yo creo que los que nos inician en todo este tema de el amor por las mascotas, por los seres vivos, casi siempre viene dirigido por nuestros padres, ¿no? Entonces, en este caso, así fue como sucedió conmigo. Sí, tratamos de crear una empatía y una responsabilidad con los hijos, sin saber que de ahí vamos a formar futuros biólogos, futuros zootecnistas, futuros veterinarios, o simplemente llegas del superestrés y es lo que más te relaja. Las mascotas, así es. ¿Cómo empezó tu pecera? Mira, después de ese hexagonal que les digo, me hice mi primer filtro casero, escúchenlo. Teníamos esos filtritos de cajita que ya ven que meten la esponjita, bueno, un pedacito de guata y tantito carbón. Se saturaba demasiado para los peces que teníamos ya. Entonces, mi primer filtro que hice fue con una botella de 600, le puse guata. Bueno, en ese entonces era perlón porque mi mamá siempre se ha dedicado a hacer manualidades. Ajá. Y le tomé, la metí un aerador ahí dentro, la sellé. Y al otro día, el agua clara. ¿Lo investigaste o...? No, fue meramente curiosidad. Yo quería que mis animales estuvieran mejor porque no los alcanzaba a ver, ¿no? Yo dije, no pueden estar así, se están contaminando. Pues por la parte de que, como siempre he tenido mascotas, pues entiendes que está mal, ¿no? Que hay que limpiarlos. Pero obviamente por la altura, porque estaba arriba del refri y la pecerita, no alcanzaba. Entonces, ¿qué hacía? Pues buscaba la manera de subirme y hacerles el filtro que les comento. Y me fue muy bien desde ese entonces. De ahí, ¿qué crees? Un primo me regaló una pecera grande de 150 litros. Para mí era enorme. Yo decía, no. Le decía, mamá, ¿dónde la puedo poner? No, y en ese entonces la casa era muy chica y mi mamá me decía, vamos a ver dónde le podemos hacer un espacio. Ese primo me regaló, se llama Martín, le mando muchos saludos donde quiera que esté. Me regaló 3 goldfish, venían 3 goldfish ahí grandes ya. Entonces, pues yo feliz. Pasé el que tenía, el peje lagarto, pues ya en ese entonces ya había muerto porque pues obviamente creció tanto que yo ya no sabía qué hacer con él, ¿no? Entonces, un día regresamos de vacaciones y ya estaba en el piso, ¿no? Desafortunadamente, pues yo tenía muy poca edad y pues no comprendía muchas cosas todavía, ¿no? Entonces... Y no había internet ni nada. Eran revistas. No, en ese entonces hablar de internet pues obviamente no.
Pero pues miren, ahí fuimos haciéndole. Yo recuerdo que como quería ver a mis peces más, los pasaba en unos frascos de vidrio que guardaba mi mamá y ahí los veía de cerquita y ya me llevaba mi pez a mi recámara y ahí estaba un ratito conmigo y ya lo regresaba. Ay, qué Así curioso. es una historia muy, muy larga y así fue como empecé con el amor a esta especie. Yo recuerdo que cuando nos casamos, dijiste, es momento, quiero mi pecera. Sí, pues ahí con la autorización del Chicote, como a muchos les pasa, chicos, conseguí también, curiosamente, otra pecera hexagonal y ahí empezamos. Era creo que de 20 litros y empezamos metiendo 2 peces, ¿no? Y yo me acuerdo que no te gustaban porque me decías, pues es que... Sí, no porque tiene color. yo quería la pecera de Nemo, con muchos colores, con muchas cosas. Y decía, ponle plantitas, ponle algo que se vea la vida ahí, pero sin saber, ¿no? Así es. Diga lo que te orille. Y ya conforme de eso, ahí fue donde yo empecé a meterme de lleno. Les estoy hablando que ya tenía en ese entonces 23 años. Y empecé a leer en páginas. Antes no había información en Facebook. Entonces todo lo empecé a hacer mediante esas páginas y a cultivar todo esto. ¿Por qué nunca decidiste estudiar una carrera como veterinaria o biólogo marino o algo así? Sí, o sea, es tu pasión por todos los animales, o sea, peces, perros, Sí. reptiles, excepto arañas. No, decía años no. De chiquito yo quería ser médico veterinario zootecnista. Ya no se pudo porque nos cambiamos de casa, pues nos venimos a vivir aquí a Texcoco. Y pues ahí yo empecé con el tema de querer ser como mi papá. Y ahí es donde yo acabé como economista. Bueno, entonces retomando, tenías tu pecera. Sí, ahí fue donde en el siguiente upgrade, por así decirlo, compramos una pecera de 80 litros usada, ¿te acuerdas? Sí. Porque pues la economía en ese entonces no estaba muy bien y ahí fue donde conocí a Jesús. Hermanitas, te mando un saludo, hermano. Ahí nos conocimos en un grupo en común donde pues nos la pasábamos ahí discutiendo, debatiendo, y yo leyendo, yo aprendiendo, haciendo un buen de cosas, ¿no? Y empecé a crecer el tanque. Después de esos 80, 90 litros, no recuerdo bien, fue cuando ya empezamos con otra. Monster Tank. No, una de 250 Sí. litros. Ajá. Después empezamos con esta onda de querer crecerlos. Me compré un bote de 200 litros. Tenía en ese bote en la azotea, acuérdate. Sí. Con mi pecera, la que tenía anteriormente, más la de 200 y cachito. Yo decía, ¿cómo puede tener peces tan caros en un bote que no se ve? O sea, yo quiero que vayan. Ahí el más caro era de 400 pesos, yo creo, en ese entonces. Bueno, pero es que yo no sabía de eso. O sea, sí. yo decía, ¿what? Sí, no, era 400 pesos o comíamos bien todos los 15 días, ¿no? Entonces, en ese entonces sí era más complicado, ¿no? Y ahí fue como empezamos a crecer. ¿Cómo tenías tu filtración, gordito? ¿Era la adecuada? ¿Empezaste realmente con una buena filtración? No, yo recuerdo que mi primer filtro, el más pro que tuve, fue de cascada. Cuando teníamos el Pentágono, sí era Pentágono, creo. Sí. En la otra grande, ahí teníamos un filtro en una cabeza de poder. Y ahí fue donde empecé a modificar las cabezas de poder, meterle los canutillos y empezar a dejar las cabezas de poder a todos los filtros, a todas las peceras que tenía. Han pasado 84 años. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo fue para ti, como mi esposa, todo ese asunto? Cuéntame. Me daba mucha curiosidad y siempre te he visto como un niñote, ¿no? Como alguien que es, o sea, el que se muera un perro, que tenga un perro, alguien malo, que tengan un animal, un pececito en mal estado, realmente veo que es algo que te duele y te puede mucho. Sí. Y yo decía, al principio les digo que vamos a vestir a los niños de la calle cuando te sobre dinero o vamos a regalarle comida, pero pues era un animal y sé que me hago muy cruel, ¿no? Pero era mi forma de pensar y mi realidad. Me contagiaste como de esta... Siempre he sido empática, pero con la gente, nunca con los animales porque yo nunca tuve mascotas. Entonces sí me costó trabajo empezar a formar una empatía con los animales y empezarlo a verlo como son seres inocentes que necesitan 100% de nosotros para sobrevivir, como los peces, ¿no? A lo mejor ves a un perrito divagando por ahí en una taquería y una patada y un taco, pero ya comió algo, ¿no?
Los peces no, los peces sí es... Dependen al 100% de nosotros, ¿no? Y por eso mismo, pues siempre hemos buscado la manera de estar siempre actualizados para ellos, ¿no? Y también en ese entonces, pues yo no sabía cómo estaba la onda de la química del agua. No sabía que se tenía que hacer un ciclado. Recuerdo que nada más era llenar, la dejaba que estuviera reposando, trabajando, y ya metía los pececitos en el siguiente fin de semana. Entonces esa parte, esa ignorancia mía, porque fue eso, a lo mejor me hizo tener muchas bajas, ¿no? Y así es como la experiencia que tenemos actualmente se fue forjando. Fueron experiencias propias y fue estar leyendo prueba y error. Desafortunadamente así fue, porque antes no había la documentación necesaria como lo hiciste hoy. Antes no te decían, tienes que hacer mucho, no hacían nada de énfasis, ¿no? En que tienes que tener tu agua ciclada, tu tanque ciclado, antes de meter animales, ¿no? Antes no había eso. Ni siquiera existía una aclimatación por goteo, era... No, metes la bolsa y la temperatura va a hacer que se aclimate, tú tranquilo. Sí, no, exactamente. Ahora, ¿en qué momento empiezas a vender y qué te orilla a empezar a vender? Comencé, después de esta breve historia que les di del intro y de cómo regresé, ya yo trabajaba después en Grupo Modelo y pues obviamente ya ahí la solvencia era mucho mejor. De ahí fue cuando comencé con mi tanque monstruo, ¿te acuerdas? 600 litros de agua, era una pecera muy grande en ese entonces. Con su mueble y todo, ¿te acuerdas que la encontramos? Sí. Entonces, ahí pues empecé, como siempre tuve la facilidad de poder traer cosas de Estados Unidos, pues fue cuando empecé con lo de los peces. O sea, alto. Claro, Ajá. Vivíamos en un huevo como casa y esa pecera era literal todo mi comedor. Sí, no. Entonces, recuerdo que pues empezaba a traer para mí, ¿no? Traía holandas negros, ¿te acuerdas? Sí. Ranchos negros. Lógico. Entonces recuerdo que los que no me gustaban, yo decía, no, los voy a vender. Y de ahí fue como comenzó todo esto. Hace el 23 de este mes, vamos a hacer 8 años de estar vigentes para ustedes, y desde ahí fue como empecé a vender. Primero, obviamente, no fue por necesidad, solamente fue por querer desplazar ejemplares que no quería. Y de ahí fue como comenzó todo esto. Así fue como oficialmente comencé a vender peces, aparte de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues fue una historia muy padre, ¿no? Así fue como los empezamos a vender. No fue por necesidad, fue por querer desplazar esos gorditos y pues seguir teniendo bonitos. ¿Y cuándo entra la necesidad? La necesidad viene... ¿O cuándo le apuestas todo por el todo? La necesidad viene 2 años después. Me quedo sin trabajo, y fue cuando a ti te dio cáncer, ¿no? A mi esposa, los que no saben, le dio cáncer del seno, y fue muy complicado, muy difícil. En esa época perdí todo, vendí todo, mis tanques, tenía ese tanque enorme, lo vendí, tenía otro tanque más grande de 850 litros, lo vendí todos los accesorios, vendimos todos los muebles, vendimos el coche. Nos quedamos sin nada. Viéndonos a vivir con mi suegra de nuevo. Sí, me regresé. Mi mamá, al ver esa parte difícil, fue: hijo, vénganse para acá, yo te ayudo a cuidar a la flaca y pues tú búscale, ¿no? Y ahí fue donde pues realmente comenzó la necesidad. Comenzamos con 2 bolsas de peces nacionales y a empezar a vender en botecitos, botes de 20 litros de pintura. Así fue como comencé, con 2 botes y una bombita para oxigenar. ¿Cómo ves? Complicado, porque fue un momento crucial en la vida donde yo, honestamente, dije, como muchas personas, reacciona, Tabo. No puedo vivir de peces, o sea, no me puedes estar dando 50 pesos. Tengo 2 hijos. 200. Tengo 2 hijos, 3 hijos, ya estaba Fer, tengo 3 hijos. No me alcanzaba ni para los pasajes para irme a FUCAM, que en ese tiempo me atendía en FUCAM. Sí, fue cuando entramos con FUCAM, gracias a ellos, pues obviamente nos ayudaron en una parte, pero sí fue muy complicado y fue ahí donde comenzó todo. Te daba en ese entonces 200 pesos a la semana,
Y así fue como comenzamos, chavos. Así empezamos a vender. Eso fue donde entró la necesidad, desde ese entonces. ¿Cómo eran tus filtros y tus peceras? Ni siquiera tenías peceras. No, Ya no después tenía de los peceras. botes, ¿cómo pasó? De los botes, pues no tenía filtros y lo que hacía era cambiar agua diario, poquita. Y desafortunadamente los tenía en malas condiciones. Posterior a eso, tuve 2 peceras chiquitas, que era una donde tomaba videos y también me servía para Sí. tenerlos ahí. Y después compré otro cubito en una vidriería que lo vi ahí que estaba de remate. Pasando lo compré, ¿no? Entonces, pues ahí fue como me hice de esas 2 primeras peceritas chiquititas. O sea, estoy hablando de una de 10 litros y la otra de 20 quizás, más mis botes. Entonces, pues ninguna tenía filtro, porque no me alcanzaba realmente. Lo que ganaba, que era cuando yo me iba a entregarles en los metros y todo eso, lo utilizaba para reinvertir, ¿no? Yo la verdad es que una de mis tías, que quiero mucho, que está en Ciudad Neza, ella era la que me alimentaba en ese entonces, y mi esposa y mis hijos estaban en casa de mis papás. Yo los veía una vez a la semana, solamente pues para intentar economizar más el dinero, ¿no? Y esta no es una historia triste, al final del día es una vivencia que yo quiero comentarles y quiero platicarles. No lo tomen como que, ay, estás usando La lástima. la lástima para agradar. No, o sea, aquí se trata de ver que si tú pudiste y, Sí. y el esfuerzo y lo que ha costado y el trabajo y lo que ha costado hacer lo que hoy en día es el Barón de Goldfish y por lo que va, ¿no? Así es. Recuerdo que ya meses después fue cuando, bueno, no mejor dicho meses, sino ya fue después del sismo. Eso fue un parteaguas muy grande para mi negocio chiquito. Yo me acuerdo que ya antes del sismo ya me ponía a vender yo tropicales, me iba al mercado de la Morelos, ahí le ayudaba a unos chavos, pues buscando, ¿no? Armaba mis pediditos y todo eso, ¿no? Entonces, eso fue después, antes del sismo. Después del sismo, pues me quedo sin nada. Lo poquito que tenía, me compré en ese entonces ya 2 tinitas ya más grandes, más las 2 pecerillas. Pero ¿por qué te quedas sin nada? Se rompieron las peceras. Se rompieron las peceritas, y obviamente un día antes, recuerden que fue un sismo muy fuerte, y yo vine a verlos. Entonces, se hace la réplica horrible. Y ahí fue donde perdí casi todo. Me ayudaron a poder rescatar algo. Me fui para allá, ya era muy poquito, ¿no? Entonces, de ahí fue cuando me vine con lo poquito que me quedó, que me acuerdo que eran como 3 o 4 gordos para acá, para Texcoco, y de aquí fue como comenzó otra vez todo, ¿no? Ese como que despegue, después llega el sismo y pelas, ¿no? Ahí quedamos atrás. Sí, bueno, esto se queda corto. Muchos o pocos sabrán, yo creo que los más allegados, que son los milanesos, sabrán cuántas veces hemos subido y bajado, pero la intención siempre ha sido mantenernos aquí, ¿no? Bueno, entonces sucede esto, tienes las tinas, y las tinas vivíamos con mis suegros. ¿Y en qué momento entra Sandy? Bueno, ya entraste mucho después. Cuando... Ah, sí, ya tenías tu primer rack. Sí, no, todavía falta mucho, porque cuando yo llegué a Texcoco, poco a poco fui empezando a vender, me compré mi primer tina grande de 350 litros, y ahí fue como comencé, ya digamos, a bajar, a hacerlo ya más difícil. No, todavía no. ¿No bajabas ahí? No, todavía no. O sea, tú ya te estás yendo mucho más adelante. Es que hay cosas que no me acuerdo. Sí, no. Y empecé con el nacional, a pegarle fuerte, a hacer muchas entregas en la Ciudad de México, y pues de ahí fue como empecé a hacer de mis cositas, ¿no? Después compré la segunda tina, después compré una tercera tina, y de ahí fue donde dije, bueno, voy a empezar a experimentarlo otra vez. Ya me había hecho yo una ronchita de dinero, y empecé otra vez a traer de Estados Unidos. Las primeras veces sí fue muy pesado, porque pues, ¿te acuerdas una vez que mandamos a bajar de ahí por Chihuahua y pedí 15 gordos, me llegaron 4? Sí. O sea, aquí la gente no sabe. México, los tratados de libre comercio con México y los animales está complicado. Todo se triangula. Entonces, triangular los animales, y ya pasaron de allá para acá, los oxigenan, a veces les cambian del agua, a veces no les cambian del agua, y luego de allá de Estados Unidos para acá. Es un tema
complicado, que no muchos saben y ni conocen. Sí, es muy complicada esa parte, es muy privada, pero pues obviamente no fue fácil, ¿no? Después de eso... Apostando todo por el todo y nada más regresamos con la inversión. Pero aprendiste una lección, ¿no? Sí, después de ahí me junté con unos amigos y pues decidimos poder bajar un poquito más, no funcionó. Desafortunadamente los proveedores a veces no son muy honestos como uno quisiera. Ese proveedor pues nos fue muy mal con él. Nos mandaba peces muertos, peces sin ojos, la mitad del pedido vivo, carísimo, o sea, muy diferente. Y pues de ahí fue donde empezamos a crecer un poquito más. Compré 2 geomembranas, esos fueron los 2 tanques más grandes que compramos, eran 2 geomembranas, cada una de 1200 litros. En ese entonces yo decía, son muchísimas. Voy a dejar al pueblo sin agua. Sí, me acuerdo que tenía las 2 tinas, más las 2 geomembranas y la otra tina de 1000 litros, ¿no? Entonces ahí yo intentaba acomodar todos los animales. Pero fue poco a poco, ¿no? De eso me estoy brincando, pues digamos, muchos meses, 1 año, quizás 2 años, quizás, ¿no? Donde fue empezar a meter todo eso. Después del tema de las importaciones, ya fue como comenzamos me aburrí, me fastidié en el tema de que no sabía por qué se me morían los peces, ¿no? Es un decir, o mejor les explico. Yo tenía un X número de animales en ese tanque. Llegaban peces nuevos, los aclimataba y los colocaba ahí. ¿Y qué creen? Se morían. Todo. Y yo decía, ¿cómo? Pero si estos están súper sanos, ayer estaban comiendo súper bien, los he visto crecer, bla, 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 ¿no? Porque pues obviamente no desplazaba todo tan fácil. Y de ahí fue donde dije, no, tengo que estudiar. Me puse a leer sobre muchas cosas que ahorita ya les explico de manera muy fácil. Antes sí era muy desesperante. O la compatibilidad. Yo lloraba sangre, ¿no? Entonces sí fue algo complicadón. O sea, porque les queremos dar a entender que estaba, lo poco o mucho de dinero que teníamos estaba ahí. O sea, el dinero para la semana, el dinero para que los niños vayan a estudiar, el dinero para muchas cosas estaba ahí. Entonces les estaba contando cómo eran las instalaciones en ese entonces, ¿no? Después, ¿qué creen? Todos mis filtros, yo los hacía con botes. De hecho, de los botes que tenía, que ya tenía varios, reciclé de esos y me puse a hacer mis filtros yo mismo, ¿no? Material biológico en ese entonces, pues obviamente yo no tenía para poder adquirir materiales más sofisticados, por ejemplo, como Siporax y todos, antes eran canutillos chiquititos. Entonces, pues yo fue cuando empecé a usar tesón, pomes, y de ahí fue donde empecé ya a ver todo ese tema. Me empecé a hundir, porque aparte pues tenía que vender, tenía que estudiar y pues tenía que distribuir los animales, porque antes todo lo hacía yo, ¿no? Entonces mis filtros eran así. De hecho muchos me criticaban en ese entonces porque me decían, ¿cómo? Si traes animales importados tienes filtros de bote. Pues perdónenme, en ese entonces no sabían por todo lo que nosotros ya habíamos pasado, ¿no? Entonces sí fue así como un azúcar amargo que hubo en ese entonces en el negocio, ¿no? Después de eso, pues ya decidimos emprender la huida y fue cuando compramos nuestro primer sistema de peceritas de 50 litros. Yo recuerdo que en ese entonces me ayudaron a poder, o me facilitaron, ¿no?, poderlo comprar, porque estaba muy barato, pero pues yo no sabía todo el rollo que iba a ser, ¿no? Esas 30 y ya no me acuerdo cuántas peceras eran. Eran muy delgaditas, en vidrio de 3 milímetros, y estaban perforadas, ¿no? Entonces me acuerdo que siempre era de, ¡pah!, ya se partió una, ¡pah!, ya se partió otra. Y recuerdo que ahí fue donde empecé a meter ya más material más sofisticado. Fueron cuando adquirí las primeras barras amarillas de los megacanutillos. De eso les estoy hablando que fue hace 5 años, creo. Sí. 5 años. Sí, 5 años fue, ¿no? Sí, Fer estaba pequeño. 5 o 6. Tendrá como 6 años, ¿o no? Porque la abuela tenía, ella ya va a ser 8. Ok, sí. Entonces, ahí fue donde empezaba yo a hacer mis filtros. De ahí conseguí un zoomcito así chiquitito,
imagínense un subcito chiquitito más un bote de 200, los conecté para que fuera mi filtro de todo ese sistemita. Cabe recalcar que ninguno de mis cuchillos sirve. Cuando quieran, ya te voy a enseñar mis cuchillos, están quemados porque él quemaba los cuchillos para perforar el plástico. El plástico en ese entonces pues no teníamos el alcance económico para poderme hacer de herramienta. Mi herramienta era una cegueta que era con la que cortaba, y era tus cuchillos y para de contar, Sí. ¿no? Casi, por eso es que se me quedó la costumbre de que todo lo hago a fuerza, porque pues así fue como inicié, ¿no? Entonces después de ese sistema, un amigo cierra su negocio y me dice, Gus, ¿no quieres estos sistemas que tengo? Me dice, y pues vamos viendo, ¿no? Cómo nos arreglamos. Y dije, perfecto, o sea, pues ya tenían hasta su filtro y todo. Yo dije, no, miento, no tenían filtro. Yo se los hice de las mismas peceras que venían, porque eran 2, 4, 6 hasta abajo. Entonces yo dije, no, mejor dejo 4 y las conecto todas para hacerles un filtrito. Y fue cuando les hacía las divisiones del SOMP con policarbonato, que me sobró una lámina que había para tapar y guardar el calorcito. Me acuerdo que así fue como empecé a hacer mi SOMP. Y los que fueron al negocio no nos dejarán mentir, Sí, no, tengo amigos que fueron a esa ubicación y lo veían y pues yo estaba bien feliz porque jamás había visto tantas personas. Per Cornejo, El Inge, César, varios que todavía siguen. César, él todavía me conoció con las tinas. Uh-huh. El Inge Tomás, él también me conoció ya cuando metí ese racito. Entonces ahí fue donde dije, bueno, no tengo para poder hacer una perforación. Amor, ¿te acuerdas cuando les decía a los youtubers, entrevístenme, por favor, quiero ver cuánto me entrevistan, quién me entrevista, cuánto me cobran? Sí, en ese entonces recuerdo que antes de ese como brinco que dimos, yo me la pasaba contactando por Facebook a muchos youtubers, entre ellos pues está mi amado y adorado Charles Fisher, que él fue el único de todos los youtubers que contacté que confió en mí y que fue a entrevistarme. Obviamente llegamos a un acuerdo y él tenía en ese entonces creo que 4,000, 5,000 seguidores, ¿no? Yo decía, con que le venda el 10% de esos seguidores, ya la hice, son clientes nuevos. Sí. Entonces... Y cabe recalcar que hasta la fecha nos siguen hablando por ese video. Todavía me mandan mensajes de ese video que no sé cuánto tiempo tiene ya, que me grabó Charles, ¿no? Y sí fue así como wow. Es algo muy padre, ¿no? Que no olvido, y es por eso que yo le tengo una estima muy grande a Charles, porque hemos crecido juntos. Yo siempre se le he dicho, hermano, esto ya es una amistad, esto ya es algo más íntimo, por así decirlo. Porque crecimos juntos, ¿no? Crecimos juntos y la verdad, ahí fue donde pues empezamos a echarle, ¿no? Entonces, pues ya les digo, compro el rack más grandecito, metemos el otro, fue cuando empecé a hacer mis experimentos con los overflows, que fracasé rotundamente, los odié, pero pues en ese entonces les decía que pues hacer o comprar, ¿no? Un bulk, pues sí estaba lejos de mi presupuesto. Yo decía, no tengo que comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, tengo que meterlo en peces en lugar de hacerlo, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a hacer nuestros overflows con la ayuda de mi hermano César, que lo quiero mucho, es mi amigo desde ese entonces, y él me ayudó a hacerlos, ¿no? Me ayudó a hacerlos y fue como comenzamos. Ahí fue donde empezamos a meterle ya un poquito más en forma. De esas amistades que, híjole, Diositos nos los puso en la vida en un momento que, híjole, y hasta la fecha es así de carnalito y vente, y pocas veces se llegan a ver, ya porque cada quien puso su trabajo, pero híjole, es una estima entrañable. No, es muy amigo mío, lo quiero mucho y siempre ha estado para mí ahí. Entonces, ¿qué se viene después de eso? No crean que nos quedamos ahí. Tuvimos otro acontecimiento fuerte. Mi papá se nos puso muy malo, hace 4 años. Uh-huh. Hace 4 años, y pues obviamente yo me preocupé muchísimo, como todo hijo, como todo ser humano, y le digo a mi esposa y a mis hijos, ayúdenme, vamos a ayudar a mi papá, ¿no? Que yo lo quiero muchísimo. Entonces pues ya nos fuimos a ayudarle, me regresé con todo y mis triques allá con mis padres, y ahí fue donde nos quedamos un rato más, y ahí empezamos otra vez a crecer, empezamos a innovar,
hacer muchas cosas. Invadir la casa de mi suegra. A invadir todo su patio de mi mamá, le metí una pecera de 2,10 m en medio, que esa pecera pues me trae muy buenos recuerdos, porque fue mi primer tanque grande después de muchos años. Y está en el local, ¿no? Está en el local justamente, no, esa se la quedó Cesarín. Ah, ok, sí es cierto. Cesarín se la quedó, él la Sí. tiene. La que está ya en el local es su gemela. Ajá. Entonces está de aquel lado. Y ya, recuerdo que de ahí, chicos, seguimos pegándole fuerte. Cambiamos ese rack de peceritas de 50 litros por un rack que nos hicieron favor de hacernos el amigo Ser. Digo, a mí no me cuesta nada y ni me pesa mencionarlos, porque al final del día ellos pasaron una etapa en mi vida y que pues nunca la voy a olvidar. Él me hizo esas peceras en ese entonces, ¿no? Me hizo 12 peceras, fueron 9 peceras y 3 filtros, ¿no? Entonces ahí fue donde, digamos, ¡boom! Donde dije, pues ahí vamos a echarle, ¿no? Todos los pocos ahorros que se tenían, ahí los aventamos. Ahí fue donde los aventamos para que ustedes pudieran tener pues unas mejores vistas, unas mejores tomas con el celular. Y pues la verdad es que a mí me ayudó mucho para poder dividir, ¿no? Todos los lotes que llegaban y no tener contaminaciones cruzadas, porque en ese entonces todavía seguía estudiando y a la fecha todavía sigo estudiando para ustedes, ¿no? Les repito, pues yo no soy un médico oficial, soy empírico al 100%, ¿no? Y eso no significa que pues todo lo que yo emane de mi boca pues sea razón, ¿no? Porque pues les digo, a mí me ha costado trabajo, lo he probado, me he equivocado, pero al final del día le he buscado una y le he encontrado una solución. O de momento es funcional y a lo mejor después van a suceder otras cosas, se van a decir, ¡ay, qué equivocado estaba! Como cuando aclimatábamos por temperatura, ¿no? Que decíamos, aclimatábamos por temperatura, pero lo que hacíamos ya después era abrir la bolsa y echar chorritos de agua. Sí. Dejamos aclimatar media hora, recuerdo, y después eran 15 minutos de estar echando chorritos. Y después manguerita. Y ya después fue cuando empezamos de lleno a la aclimatación por goteo. Pero les digo, pues todo esto ha sido en pro de ir creciendo. Y ahí fue donde pues me empecé a hacer de más tanques. Hasta que después, pues llega COVID. Sí. ¿No? Ahí llega COVID. Recuerdo que yo estaba muy nervioso porque ya no iba a poder bajar animales. No. Pasar de Estados Unidos. Ahí fue donde muchos entraron con polémicas, mucha gente que tira hate. Pues ¿cómo le hace? Que no sé qué, pues si ya está pandemia. O sea, hay muchos trucos que obviamente no se los voy a revelar jamás para poder adquirirlos. Pero en ese entonces, digamos que ya había hecho yo un colchón y me acuerdo que lo invertí todo. Me avisan, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder pasar por lo menos un mes. Dije, ok, vendo tantos al mes, tengo capacidad para tantos, perfecto. 500, no, pedí en ese entonces 500 animales. 500 gordos pedí y dije, con esto vivo 3 meses sin problemas, porque es más o menos lo que vendo al mes. Iluso. Y ya, pues ya, chicos, es el último lote que llega. Empezamos nosotros a empezar a innovar con el tema de las entregas. De ahí es donde nacen nuestras entregas, y ahí conocí a mi hermano Edwin, que le mando un saludo. Ahí conocí a él porque le mandé peces hasta su casa. Ahí fue donde empezamos aquí en la Ciudad de México y el Estado de México a enviar a domicilio. Y ahí fue donde empezamos a crecer todavía más, ¿no? Yo decía, fue una reacción totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a ser pandemia. No, gracias a Dios, la pandemia fue un trampolín para el negocio. Lo supimos utilizar y gracias a eso el negocio creció muchísimo en ese periodo de pandemia, ¿no? Entonces, ya después de ahí pues empezábamos a bajar poquitos gordos, porque ya era una caja o 2 cajas máximo. Y que te las encontraban y horrible, o sea, era lidiar. Era lidiar mucho, pero bueno, al final del día seguimos. Y pues fue cuando empezamos a modernizarnos, y ahí es donde yo me enfermo, ¿no? Me da COVID, me pongo súper mal. Yo ya después, pues todos mis animales, después de ese lote que me llega grande, a los 15 días me enfermo, entonces ya no lo podía cuidar. Recuerdo que César, ¿no? Le mandaba, hermano, necesito que me ayudes, no seas malo, ven a desatorar peces, porque siento que están atorados, ya se oyen mal, y yo ya no podía ni siquiera pararme, y él era el que me iba a ayudar cuando era pandemia. Por eso es que lo quiero muchísimo.
Sí. Y la verdad, él fue el que me ayudó mucho con ese tema, ¿no? Ya después de eso, después de que sanamos, tuvimos un mes, bueno, yo estuve como 15 días sin poder hacer nada, y ya después poco a poquito me paraba y me salía a ver qué animales habían sobrevivido y a empezar a rescatar lo que más se podía y a mis posibilidades poder limpiar y ordenar todo, porque sí olía a pescadería de allá de la viga, Se olía entonces muerto. estaba horrible. Y la verdad, ahí fue donde todo cambió, ¿no? Nos migramos, nos vamos de la casa de mis padres. Mi misión había sido concretada ahí con mi padre y ya nos vamos a nuestra nueva casa, que muchos ya nos conocieron ahí, y ahí fue donde empezamos a crecer todavía más. Metimos un sistema enorme, fueron 4 de 16 tanques de 220 litros, me acuerdo, más los que ya teníamos, más nuestras tinitas, y de ahí fue donde empezamos a pegarle, pero con todo, ¿no? Ahí fue donde empezamos a despegar muchísimo, pero fue después de eso, y de ahí ya entra mi esposa. Yo ya no podía con tanto, estaba limitado físicamente. No, yo entré desde pandemia. Lo que pasa es que no entré como marketing. No. Yo entré ahí como que cometí muchos errores también porque me encanta hablar de esto y decir, mujeres, nunca se queden viendo que si esposo tiene un negocio, cómo prospera su negocio. Sí, También no. nosotras debemos de ponernos la camiseta del negocio porque a Dios gracias y a la ciencia y al doctor Barrera, mi esposo sobrevivió. Sí, no, Pero yo no sabía nada del negocio. O sea, Gustavo se muere, yo quiebro el negocio. Lo quiebro. Tavo me decía, Sandy, los peces. Y yo, ya está muy sucia esta pecera. Órale, a escobazo, a sacar toda el agua. Y se morían los peces. O sea, yo no sabía nada. Sí, y yo no podía nada. pararme. Y él no me podía explicar porque, o sea, saturaba 60, estaba casi desmayado, la presión altísima, fiebre. Quedó hipertenso y los primeros meses era la presión 200, 180, era el tanque de oxígeno, fue horrible. Complicado. Yo entré ahí, pero ya después cuando nos vamos a Tocuila es cuando empezamos a separarnos. Yo soy muy buena en redes sociales y... Es muy creativa. Aquí miren, el cerebro creativo del negocio es ella. En ese entonces a mí pues me ayudaba a cosas muy sencillas, ¿no? Sí, porque Tavo tenía la idea que me ha costado quitar de que él vende peces, él no vende imagen, él vende un pez bonito que quien lo sepa reconocer lo va a saber pagar. Él no necesitaba mandar una caja bonita, ni un saludo, él vendía un pez. Entonces entro yo y le dije, a mí sí me gusta, como que voy a un lugar, voy a comprar algo caro, que me regalen una caja bonita, una bolsa bonita, open box, bla, 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 bla. Entonces empezó a dar otras ideas a Tavo, que él, obviamente como hombre era así de, aquí está, ten tu pez, disfrútalo. Y yo no, yo era así de, amigo, ¿cómo estás? Y bienvenido. Y, o sea, empiezo a darle otra cara al negocio. Así es, lo empezamos a perfilar cuando nos brincamos a Tocuila de una manera impresionante. Ella en la parte creativa, yo sabiendo lo que sé hacer, ¿no? Y esa dupla, puta, nos funcionó horrible. Hay gente y hay matrimonios que dicen, no, es que no puedes hacer todo con tu pareja y estar siempre todo el tiempo juntos es malo. No, créanme que nosotros nos llevamos muy bien. Más o menos, no, tampoco crean, o sea, no piensen todo lo que dices, ¿verdad? Me he dormido en la sala, mis hijos ya me hacen burla, mi siguiente casa va a tener una estancia especial para mí cuando sean peleas. El local por eso se montó, amor, para que te vayas allá. La verdad es que ha sido un engrane tan bonito. Sí. Somos una máquina, ella y yo, somos los pilares de este negocio. A mí de inicio pues sí me costaba mucho trabajo poder delegar esa parte porque yo decía, no, tienes, y a la fecha, sí, tienes que cuidar mucho lo que escribes. Tiene que decir esto porque tiene que ser así. Los que me conocerán al principio era así de, no, el varón del Galfish vende alimento de tilapia. Y yo, ¿qué te pasa? Y me ponía como loca y Tavo, cálmate. Y yo, no, que no sé qué, y que no saben. Y Tavo, cálmate.
Ya ahorita es así de, ajá, sí, pero me costó mucho trabajo porque Sí, tengo un carácter muy explosivo. Desafortunadamente, así como hay mucha gente que nos quiere mucho, muchos amigos que están con nosotros y dan el todo De con años. nosotros, de muchos años y ahorita actuales, y clientes también muy leales, también hay personas que pues, obviamente no nos tragan, ¿no? Y por eso fue, yo le decía a ella, el tema es que yo soy muy visceral en ese entonces, por eso yo no quería hacer YouTube, hasta ahorita. ¿Cuántos años después dije, no tengo un problema? Voy a compartir todo lo que sé, porque realmente le he invertido muchas horas nalga y es por eso que estamos aquí. Contándoles toda esta historia, chicos, que es muy importante. Y Ya hay un video en Spotify, bueno, hay un podcast en Spotify a breve modo, pero pues mucha gente no quiere escuchar Spotify y prefiere ver YouTube. Así es. Obviamente nosotros no sabemos editar, no Sí, sabemos pues poner ya. musiquita, ni Ya irán viendo todo ese tema porque desafortunadamente no es de que estemos limitados intelectualmente, sino que estamos limitados de tiempo. Sí. Ahorita, pues obviamente, ese varón del Goldfish de hace 4 años ya no es nada de lo que es ahorita. Después de eso que les estamos contando, empiezan los booms de meter los alimentos, las dietas, los geles, las papillas, todo eso me empecé a meter de lleno. Y ya después de ahí empezaron las expos. De eso ya nos estamos viendo a un año antes, ¿no? A un año atrás, que ahorita estamos en el 2023, hace un año atrás fue cuando empezamos con las expos. Y ahí todavía cambió más el negocio. Sí, era así de, el varón del Goldfish me firma, se entrevista. O sea, para mí es un orgullo que mi esposo se haya aferrado tanto a su sueño, porque lo logró, lo está logrando. Hoy por hoy les puedo decir que mínimo una vez a la semana yo soy de preguntarle a mis hijos y a mi esposo, ¿eres feliz? Antier le pregunté, amor, ¿eres feliz con lo que haces? ¿Te gusta lo que haces? Amor, ¿eres feliz? Sí, soy feliz. ¿Te gusta lo que haces? Le debo todo a mi bebé y tú sabes quién es, ¿no? Es el negocio. Él me ha dado muchas satisfacciones. A nivel profesional, yo siempre he sido vendedor. Soy un vendedor nato, por así decirlo. Pero ni uno de todos mis trabajos me ha dado la satisfacción que me ha dado el negocio. Es algo que hemos construido, y hemos estudiado y nos hemos muerto en la raya, nos hemos quedado sin comer, pero como familia y como persona les puedo decir que es lo mejor que me ha pasado, y es la variedad a la cual yo he defendido siempre. Me corrieron de grupos, me decían no sé qué, muchos decían esos peces feos, cosas así. Y pues me decían, los peces nada más son alimento y bla bla, y me salía lo caníbal que traigo dentro y decían, estás loco. Así como el gatito ese que escribe, así andaba yo, diciéndoles, estás loco, pues ahí por Santa Claus, bla 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 bla. No, siempre he defendido a capa y espada. Y yo les puedo decir, yo no soy un empresario, yo no soy nada, yo soy un amante de Hueso Colorado de esta variedad y me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, les comentaba, pasamos a la etapa de las expos. El año pasado tuvimos 2 expos muy importantes, y de ahí empieza a crecer el negocio. Ya no podemos atenderlo solo Sandy y yo. Ingresa nuestra vendedora Vane, que está actualmente en el local que tenemos en el mercado más grande de Latinoamérica de peces. Posteriormente entra Lolito, que es nuestro vendedor que tenemos en la Ciudad de México, allá en Marina, y hacemos un equipo increíble. De ahí está mi hermano en la parte de la logística, mi papá también me ayuda en parte de la logística, está mi señora que también me apoya en algunas cuestiones aquí en el negocio. Hicimos un equipo bastante robusto, no somos 2 ya nada más, no, somos un grupo de personas que estamos dedicados a ustedes, ¿no? Y hemos luchado para poderles dar lo mejor que se pueda, con muchas altas y bajas como quieran, Sí. Porque pues al final del día yo le dije ayer algo muy cierto a mi esposa, somos seres humanos y a veces tenemos problemas, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, pues nosotros hemos intentado crecer. Conocemos a los milanesos también, y ese sería como otro podcast, otro video muy Sí, ya les importante. contaré quiénes son ellos son una parte muy especial en mi corazón y les voy a dedicar un video especialmente a ellos porque ellos cambiaron la manera
y de cómo fuimos haciendo más profesional este negocio. Yo creo que vemos competencias en Asia, en otros países y se ven muy bonitos. Le falta mucho a México, Sí. le falta muchísimo, y los milanesos son personas que tienen otros negocios, que tienen otras profesiones y que también apasionados. O sea, Sí. Sam le regaló un microscopio, Edwin, Lolo. Él es mi mano derecha. Edwin sí, o sea, y Edwin es esta persona que tiene muchas cosas que hacer, pero Siempre contesta. se da un espacio. Y Lolo es o sea, descuídate, vas a salir en un meme, o sea, ten cuidado, no subas nada porque Lolo te va a hacer un meme, ¿no? Charlie es el guapo del grupo, bla, bla, Sí. bla. Haríamos un video muy larguísimo, ¿no? Bueno, Sí, no. gordo, para cerrar. Y pues miren, yo les quiero agradecer muchísimo que vean este video, que me sigan, porque realmente se viene una de cosas impresionantes. Ujú. Les voy a dedicar mucho tiempo a ustedes, robándole un poquito de tiempo a mis animales para explicarles todo sobre los goldfish. Todo detallado. Cómo cambiar el agua, por qué se cambia el agua, cómo alimentarlos, por qué se alimentan, todo eso lo van a ver aquí. Así que es muy importante que ahora más que nunca nos sigan. Les vamos a dejar todas nuestras redes sociales en la descripción. Suscríbanse y por favor les ruego apoyen este trabajo que es 100% para ustedes y para esta hermosa especie, dándole un like. Y no se olviden que estos hermosos bebés no son un adorno. Son nuestras mascotas y son los reyes de la casa. Así que los invitamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.